Hoy muchos de nosotros vivimos en edificios, hay de 10 departamentos, hay de 100 departamentos y claro, siempre nos vamos a encontrar con esos vecinos morosos, ¿no? Que no pagan un mes, 2, 3 meses, un año y son muchos de ellos bien sinvergüenzas porque las juntas de propietarios de los condominios hasta ahora no podían hacer absolutamente nada respecto a ellos, pero resulta que se ha aprobado una ley que permite que la junta de propietarios embargue a estos vecinos morosos. Es un proyecto que ya fue aprobado en primera votación en el Congreso. Los inquilinos morosos tendrían sus horas contadas. Ahora la junta de propietarios de un condominio o edificio podrá demandar y hasta embargar a estos molestos vecinos que no paguen los servicios de mantenimiento gracias a la propuesta legislativa impulsada por el congresista Carlos Brus. Actualmente las juntas de propietarios no tienen personería jurídica, son una entelequia, digamos. Ahora con esta nueva ley sí tienen personería jurídica, son considerados asociaciones sin fines de lucro. ¿Y esto qué facultad es? Ahora tendrían la facultad de que, si así lo dispone, poder embargar a el inquilino que no está al día en sus cuotas de mantenimiento del edificio. Con 81 votos a favor, el Congreso de la República aprobó en primera votación esta propuesta. Está bien porque nosotros se ha llegado a un acuerdo para tener eso y deben ser puntuales con sus pagos, ¿no? Para poder mantener el orden y la limpieza del edificio, ¿no? Estaría de acuerdo, porque yo vivo también en un edificio donde hay pues personas que lamentablemente no pagan, ¿no? Lamentablemente, en su momento, ¿no? Y eso genera pues retrasos en los pagos de luz, agua y perjudican a los demás propietarios, ¿no? Tenemos piscina, tenemos gimnasio, tenemos sala de cine, sala de mayores, entonces todas esas cosas demanda un costo de mantenimiento. Y si alguien no paga, obviamente o se cortan los servicios o se recarga a los vecinos, y eso es malo. Bruce explica que para que la cobranza de las cuotas de mantenimiento sea eficaz, se establecen como responsables solidarios al propietario y al inquilino del departamento y por eso deberán verificar con la Junta de que no existen cuotas pendientes. Hay una corresponsabilidad. Por eso es que las personas que alquilen un departamento tienen que exigirle a partir de ahora al propietario una constancia, no adeudo, porque en caso que adeude cuotas, el inquilino va a tener que pagarlas. Asimismo, las cuotas deberán pagarse aunque la vivienda no estuviera ocupada. Estamos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, para que nos dé más información al respecto. Y aquí con Pamela estábamos recordando que una vez atendimos un caso clamoroso de un vecino que durante 16 años no había pagado este abono que todos los vecinos hacen. Ahora, ¿qué es lo que va a permitir esta ley? Buenos días, Mabel, Pamela. Esta ley tiene aciertos bien interesantes, porque por ejemplo las dificultades que tenía, hay una ley que ya regula esto desde hace varios años, pero las dificultades que tenía la Junta para poder accionar era que dependiendo de la persona que estuviera en el inmueble podía o no cobrarle. Por ejemplo, lo que se establece es que la Junta de Propietarios está integrada por los propietarios, pero muchas veces quien ocupaba el inmueble propiamente no era un propietario. El inquilino. Era un inquilino o era un tercero, porque hay personas que también están sin tener un contrato de por medio. Lo que te establece el proyecto de ley aprobado es que en adelante va a haber una corresponsabilidad, van a ser solidariamente responsables. Si está ocupando el propietario del inmueble, pues él. El propietario. Si está un inquilino, el inquilino también. Y además el propietario anterior, es decir, supongamos que el inmueble ha sido vendido, el propietario nuevo y el propietario anterior son solidariamente responsables por el pago de las deudas. Pero a ver, vamos a poner un ejemplo. Tengo un vecino que hace un año no paga el mantenimiento y entonces el resto ha tenido que asumir la luz de las áreas comunes, el agua, etcétera, y el pago de vigilancia también. Este vecino es un fresco, no paga. Ahora esta ley, ¿qué me va a permitir hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el paso número 1? En principio, recordar que lamentablemente, si se da ese supuesto, son solidariamente responsables y aquel que no paga, bueno, los otros van a pagar, pero se establece que pueden repetir contra el que no paga, es decir, se puede accionar judicialmente e iniciar un proceso de cobranza si hay 3 meses de adeudo. A partir de los 3 meses, yo puedo tocar a la puerta a un juez. Puedes tocarle la puerta a un juez y puedes buscar que se haga el embargo en la forma que más convenga. Recuerden que los embargos pueden ser de distintos tipos. Puede ser un embargo en forma de depósito que se ingresa al domicilio de la persona y extraes los bienes que puedes embargar, televisores, computadoras, equipos de sonido, etc. También puedes embargarle las cuentas si las tuviera, puedes embargar su negocio, es decir, los embargos son de distintos tipos y en el marco de este proyecto podría canalizarse ese tipo de embargos.
que repetimos, ahora no solo alcanzan a quien está físicamente ocupando el inmueble, sino al propietario que no lo ocupa porque de repente Claro. solo lo está alquilando, y también al propietario anterior. Ambos, porque ambos son responsables. Así es, el proyecto de ley los hace responsables. Por eso es muy importante que cuando usted adquiera un inmueble, sobre todo si es un inmueble de segunda mano, usted tiene que asegurarse de que todo está pagado, porque en muchos casos existen de denuncias en los cuales el propietario anterior no pagó los arbitrios, de repente el bien está hipotecado, los servicios públicos no están al día y de repente le empiezan a llegar Claro, notificaciones por el cuentas agua, claras. luz, el teléfono, el cable, etcétera. Usted Pero- tiene que tener el último recibo para evitarse todos estos problemas. Pero acá hay un primer problema con el que nos enfrentamos y es que no todos los edificios tienen una junta de propietarios, es decir, una junta de propietarios registrada en registros públicos. A ver, esto es un asunto bien importante. Muchas veces los inquilinos se pasan de frescos y se quedan 18 años. ¿Por qué? Porque la Junta no logra regularizar ante los registros públicos su personería jurídica. ¿Qué significa esto? Que cuando el edificio, ya están vendidos todos los departamentos, por ejemplo, y se han hecho las independizaciones, se nombra la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios está constituida por lo menos por el 51% de propiedades que están ocupadas. Esta Junta de Propietarios es la que tiene un presidente, y esta Junta de Propietarios a su vez es la que nombra al administrador del edificio. Dependiendo del tamaño de las unidades inmobiliarias puede haber más de un administrador. Claro. Ahora, el problema, ¿cuál es? Que en los registros públicos muchas veces no se logra inscribir por una serie de observaciones que hacen los registradores la Junta. Entonces tú presentas tu solicitud para inscribir, pero el registrador te observa y te hace No es fácil, mucha tú las burocracia. levantas y hay nuevas observaciones y de repente ya no voy a seguirlo haciendo y Claro, desistes. Pasan los años. porque además yo no voy a ser presidente de toda la vida. Probablemente Exacto. se establezca que sea 1 año o 2 años y de ahí a volver a inscribir. No, a no, la no, otra no es que junta. volver, sino peor aún. Lo que va a pasar es que si no inscribiste a la primera junta directiva con el primer presidente, ya estás en una omisión. Y cuando se nombra la siguiente junta con otra presidenta u otro presidente, para poder inscribir a esa junta vas a tener que inscribir la primera, y eso se llama tracto sucesivo, la regulación del tracto sucesivo. Para que tú puedas inscribir la 2, tienes que inscribir la 1. Para inscribir la 3, tienes que haber inscrito la 1 y la 2. Ya. Y ahí es que se entrampan muchas juntas de Y lo propietarios. dejan ahí. Claro, y al dejarlo no tienen personería jurídica para poder interponer las demandas de cobranza a aquellos inquilinos morosos. O sea, Claro. es una cadena, ¿no? Por eso a mí me hubiera gustado leer en el proyecto aprobado que exista alguna cláusula, algún artículo en el cual se establezca que el trámite para la inscripción de las juntas de propietarios que ahora se van a constituir en asociaciones va a ser un trámite súper simplificado. Claro, por eso, ¿qué diferencia ahora que estas juntas de propietarios sean asociaciones? Bueno, esa es una pregunta excelente, porque hasta donde yo lo veo, de por sí ya se podía inscribir las juntas de propietarios tal cual en los registros. Ahora te dice que las vas a inscribir, pero en forma de asociaciones. Como si la forma de inscribir las asociaciones también fuera sencilla. Yo que presido una de ellas les digo que no es sencillo tampoco. O sea que todo el problema parte de un trámite burocrático que desalienta que las juntas de propietarios finalmente queden registradas y por lo tanto no pueden hacer uso de sus deberes y derechos. Exacto. O sea, yo creo que se debería consignar en la ley expresamente un artículo que diga que el trámite de este tipo de organizaciones va a ser sumamente simplificado, así como la regularización de las juntas de propietarios Ahora, anteriores. el Porque si no está espíritu- regularizado, Sí. no puedes demandar, no puedes cobrar. El espíritu de esta ley que ha sido aprobada en primera votación es bueno y se entiende, Sí. porque hay gente que es bien fresca hoy. Absolutamente. Pero, ¿cuánto tiempo me va a llevar a mí demandar a esta persona morosa ante un juez? ¿Cuánto dinero me voy a gastar en un abogado como parte de la Junta? Porque ese dinero va a salir de todos los vecinos. Claro, o sea, finalmente. para poder demandar, repito, tienes que tener personería jurídica. Y para tener personería jurídica tienes que estar inscrito en los registros públicos. Si no estás inscrito y tu tracto sucesivo regularizado, no puedes demandar, es lo primero. Ok, supongamos que lo tienes. ¿Cuánto tiempo te va a demorar? Eso va a depender del monto de la deuda, porque si la deuda es porque solo adeudas 3 o 4 meses de los servicios, segura que la deuda va a ser pequeña y la vas a poder tramitar ante un juez de paz, que el trámite es más sencillo. Pero digamos que la deuda es más voluminosa, como los ejemplos extremos que están ustedes planteando, que hay una deuda de 16, 18 años, En la residencia San seguramente, Felipe. claro, seguramente que te vas a tener que ir a un juzgado civil y ahí el trámite te puede tomar más, a pesar de que se trata de procesos ejecutivos. Pero vale la pena. Sí, claro, porque además no solo vas a cobrar los montos adeudados, sino vas a cobrar los intereses y los costos y costas que te demanda el proceso, es decir, Ajá. el pago de las tasas, los honorarios del abogado, etcétera. O sea, eso no lo va a pagar la Junta, sino que esos costos adicionales se le van a trasladar al Ajá. inquilino moroso. Ah, perfecto. Él los va a tener que asumir. Perfecto. Pero volviendo a lo básico, ¿no? O sea,
Ya que esto se ha aprobado, siempre es tiempo de reflexionar y decirle a los registros públicos que sería bueno que Más para fácil. agilizar las cobranzas se haga un trámite simplificado. Así como Bien. se habla de procesos ejecutivos para el cobro de las deudas, también en el registro público sería bueno que hubiera un proceso sumamente expeditivo para la Ojalá sea inscripción. así. Crisólogo, muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte aquí. Lo mismo, Mabel.